de lo que es el contrato de trabajo, el contrato laboral, ¿ya? Las obligaciones contractuales, disposiciones, normas, circulares, documentación. Es bastante amplio, ¿ya? Y de esta manera eh, se logren gestionar, bien digo, en términos últimos, el contrato laboral, ¿ya? Carolina, son las 10:05, Nayaret, son las 10:05, Nicole, son las 10:05, bastante tarde, ya habíamos comenzado. Entonces, esa es la finalidad de este módulo, ¿ya? Revisar la documentación, revisar conceptos, incorporar personal de trabajo, realizar trámites, ver algún tipo de cláusula y apoyar toda la actividad, ¿verdad? Metodológica. Zeta Verdugo bastante tarde llegó. Ay, señor. Mira, Kevin, son las 10:05. Gileni, te quedaste dormida, hija, por Dios, 10:05. Muy tarde. Y apoyar, como les digo, ¿verdad? Toda la metodología, todas las actividades que tienden a abarcar estas dimensiones. En realidad, cuando uno habla de las dimensiones, son los campos que ella nos pretende apoyar. Y hay 3 campos. ¿Ah? Primero en ¿cómo se llama? En el tema conceptual. ¿Ya? Segundo, en el tema de procedimiento. ¿Ya? Y algo muy importante que usted a lo mejor no considera, pero es la base de todo, que es la actitud, en la dimensión actitudinal. ¿Ya? El hecho de que ustedes, los alumnos aquí, estén presentes, ya subsana el tercer concepto. Y habla no bien del profesor, porque el profesor aquí no es otra cosa que un mero transmisor. ¿Ya? Lo que importa aquí es el desarrollo del alumno. El desarrollo del alumno, lo que importa aquí es la actitud del alumno. Y si hay una actitud, la parte conceptual, la parte de procedimiento se subsana y podemos salir airosos frente a la invitación de este proyecto. Sí, porque este es un proyecto, no es otra cosa, un proyecto en el cual se pretenden lograr ciertos conocimientos, ciertas aptitudes, ¿verdad? Apoyarlas principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a esperar en cuanto a lo que es legislación laboral? ¿Ya? Normalmente esto se traduce en muchos contenidos, ¿ya? Pero como les dijimos, vamos a comenzar por lo que es el contrato de trabajo y el objetivo. Si alguien desea registrar el objetivo principalmente es la parte conceptual, los conceptos básicos de la legislación laboral, identificarlos, ¿ya? Pero de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo a nuestra normativa vigente. ¿Mm? Eh, si mal no recuerdo, chiquillos, esperen un segundo, voy a apagar la... Ah, está un poquito caluroso ya. ¿Cómo se llama? Si mal no recuerdo, se le entregó al alumno, o sea, se le envió en lo concreto, se le envió material en cuanto a lo que es el Código del Trabajo. Yo siento que el alumno no lo ha leído, creo no lo ha leído, no ha sacado en algunas consideraciones básicas que debería haber sacado. Y pensando justamente en eso, en que el alumno a lo mejor siente que la casa no es el lugar más idóneo para el trabajo, es que comenzamos estas clases, ¿ya? Comenzamos estas clases de 2 horitas, muy tristes, solamente 2 horas, es muy poco. Con el pasar del tiempo, si usted me lo permite, pienso pasar de 2 a 3. ¿Ya?
y después de 3 a 4. Para avanzar todos los contenidos, porque el alumno, siento yo, no me puedo equivocar, no, por sí solo no avanza o le cuesta mucho. Siente el hogar. Profe, ¿vamos a almorzar con usted? ¿Y a qué hora terminamos de almorzar? ¿Como a las 5? Mira, vamos a despertar con el Vamos a teacher, estar con el profe. vamos a almorzar con el teacher, o sea, perdón, vamos a tomar desayuno con el teacher, vamos a almorzar con el teacher y nos vamos a despedir a la medianoche con el teacher. Así que eso. Ahora, mira, de repente uno dice, oye, sí, pero mira, si, tomémoslo en el buen sentido. De repente uno está en Teacher, usted sabe que uno puede aprender brujería, sí, no sé si... voy a la Vanessa. Buenos días, Vanessa. Llegó la Vanessa. Hola, Vanessa. Va a aprender brujería. Ah, muy bonito, qué hermoso. Yo Esto soy no, bruja porque soy mapuche. Le puedo eso, hacer un machitún. eso no se lo he enseñado yo. Así que no. Podemos. No, pero chiquillos, no, mira, de repente uno está en la casa y yo creo que ustedes se estresan, definitivamente. ¿Ya? Esa misma flojera que les da levantar un lápiz. Mi vida sigue siendo igual, no sé de qué habla. ¿Ah? Mi vida sigue siendo igual, no sé de qué está hablando. Ah, sí. Ah, bueno, tú eres, ¿quién eres tú? Vanessa. Ah, Vanessa, Vanessa. Ah, ya me parecía. Esa intervención suya. Está bien. Muy a lo personal. Está bien, pues, Vanessa. La felicito. Pero lo que pasa es que no todas las personas reaccionan de igual forma. ¿Ya? Uno se estresa. Y el estrés se puede ver reflejado en actitudes, formas, pensamientos, aun cuando no nos demos cuenta de ello. ¿Mm? Entonces, tomar a la ligera el concepto no es tan fácil. Ya, pero bueno, no nos vamos a salir, vamos a volver a nuestra temática. Entonces, mira, el objetivo, ¿verdad?, que persigue la legislación laboral es identificar principalmente conceptos, ¿ya?, y normativas. Sí, es verdad, normativas, decretos. De hecho, jóvenes, si usted me permite mencionarlo o sugerirlo, tenemos circulares, tenemos decretos que revisar, hay mucha situación que observar, circulares sobre todo, ya que comenzar a ser enviadas para que ustedes las lean y conversarlas en la próxima clase. ¿Ya? De hecho, me estoy tomando la libertad de tener una bitácora para ir avanzando de acuerdo a las cosas que vamos enviando. ¿Ya? Ahora, el que se queda atrás, lamentablemente, el que falta a las clases, o tiene que ser muy despierto para estar al día, o se va a perder. Y te digo, perderte en una clase de repente, claro, uno puede ser fácil decir, a ver, me puedo poner al día. Pero yo que he sido también alumno igual que ustedes, y que he asistido a clases, al igual que ustedes, y estamos hablando de un año, máximo 2 años, cuando tú dejas de asistir a una sesión, una clase, de repente te pierdes, y te pierdes mucho. Así que yo le recomendaría tratar de llegar a tiempo a las clases para que no se pierdan. Y bueno, siguiendo, perdón, ¿ya? Así que vamos a identificar los conceptos relacionados con lo que es la legislación laboral y vamos a identificar todos estos aspectos, ¿verdad?, que hice en relación con esta temática. Bueno, entrando ya un poquito en el tema, yo me recuerdo que la primera clase que tuvimos se les envió un PPT, o ustedes tenían ya un PPT, que hablaba sobre, o que habla sobre los orígenes de la legislación laboral y que la sitúa, ¿verdad?, más o menos en relación a las leyes sociales, más o menos en el siglo XVIII, ¿ya? Principalmente separa la reglamentación en algunos periodos, el primero, el segundo, en fin. El primero señala, ¿verdad?, que nace, bueno, no nace en Chile, se aplica posteriormente, ¿verdad? Y seguramente en el año más o menos
1670, 1680, 1690, no me acuerdo bien, ¿ya? Y nace en España principalmente, los derechos, ¿verdad? ¿Ya? También este PPT plantea la idea de la legislación indiana, ¿ya? Pasa después al segundo periodo y se incorporan nuevas situaciones a la reglamentación, ¿ya? A esta legislación. Y estos preceptos, estos conceptos dicen relación con los accidentes y la protección que deberían de tener nuestros trabajadores, ¿ya? Eh, Pasa, ¿verdad?, que conjuntamente acá en Chile se promulgan leyes, ¿verdad? Más o menos está en el año 1850, más o menos, ¿ya? En el año 55, 1855, se promulga, ¿verdad?, el Código Civil acá en Chile, ¿ya? Y donde se van a explicitar algunas consideraciones en lo que respecta a lo que causa un accidente, a las disposiciones, ¿verdad?, bajo las cuales se va a considerar un accidente laboral, ¿ya? Y esas disposiciones era el accidente había sido causa, ¿verdad?, directa de nuestro jefe directo. Patrón se conocía antes el concepto, ¿ya? Porque recordemos que más o menos en la legislación, el trabajador puntual era conocido con la sigla de, entre comillas, obrero, ¿ya? Y nuestro jefe era el patrón, ¿ya? Entonces, las tres causales de esta situación era que el accidente había ocurrido por tu culpa, por negligencia de tu patrono o por un caso fortuito. Y en las dos primeras, ¿verdad?, en lo que respectaba a lo que respecta a la culpa personal del trabajador y en lo que respecta a un caso fortuito, ¿ya?, deberían ir a juicio, ¿ah? Deberían ir a juicio y demostrar esta situación para que entre comillas, esta exigencia nueva promulgada en el código tuviese ese efecto, ¿ya? No así en el tercero. Ahora, seamos honestos, en el caso primero y segundo siempre ganaba el trabajador, o sea, el obrero. O sea, no, ganaba ¿cómo se llama? El patrón, ¿no? Era así era puntualmente. Bueno, y así íbamos avanzando en lo que era el segundo periodo, ¿verdad? Cuando se promulga la Ley de Protección del Trabajo. Luego pasábamos al tercer periodo, que se caracterizaba por otro aspecto que decía, oye, ¿sabes qué? Aparte de los accidentes, ¿verdad?, van a aparecer las enfermedades profesionales. ¿Y qué consideramos por tal efecto? ¿Ya? Aquellas enfermedades que eran propias principalmente del de ejercer el accidente, de ejercer la actividad, ¿ya? Así fuimos avanzando en lo que respectaba al tercer periodo, ¿ya? Dando, ¿verdad?, entre comillas, por finalizado cuando en el año 41, ¿ya?, en el diario oficial, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan el diario oficial donde se promulgan todas las leyes y a través de este instrumento se hacen, entre comillas, conocidas por todos los chilenos? ¿Qué significa eso? Significa que yo promulgo una ley, en el diario oficial yo voy y patento, por ejemplo, una patente, por ejemplo. Voy, la formulo, la declaro, la promulgo. Es sobreentendida que todos los chilenos la conocemos, aunque usted no tenga la menor idea de la existencia de la misma. ¿Ya? Es una norma, ¿ya? Entonces, en el año 41 se publica en el diario oficial este reglamento que tiene que ver con lo que estábamos hablando, la higiene y la seguridad, ¿verdad?, de las empresas, de las industrias, del comercio, ¿ya? Y que tenía por naturaleza lo que estábamos planteando, ¿ya? Luego después aparece el cuarto periodo, más o menos ya 1900, 1900 más o menos, ¿ya? Y que, bueno, cambiaba algunos preceptos. Hoy entró alguien más, pero no supe quién. Vamos a ver.
a la Montserrat. Ya. Ah, entonces aparecía este otro concepto, ¿ya? Otra idea dentro de lo que es la reglamentación y que cambiaba un precepto, más que nada, un concepto de lo que yo les hablaba en un principio. Ya el obrero cambiaba, ya no se le, de alguna manera ya no se le planteaba como tal, sino que se le conocía como un empleado, ¿ya? Y el concepto de patrón, ¿ya? Pasó a ser empleado. Estamos hablando ya del cuarto periodo de lo que es la reglamentación, la ley, ¿verdad? Aparece la ley 16.744, ¿ya? Bueno, había aparecido antes, pero estos conceptos más o menos cambian desde 1800 a 1970, 65, ya cambia radicalmente esta idea, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Se modifican, ya se establecen mejores los conceptos de lo que es el riesgo laboral, de cuáles son las obligaciones de las empresas, se establece bajo qué consideraciones las empresas tienen que contratar a sus trabajadores, aparecen las enfermedades profesionales, aparece el concepto esto ¿cómo se llamaba esta cosa cuando tú caminas, vas a tu trabajo y tú sufres un accidente? ¿Se acuerdan o no? ¿Se recuerdan cómo se llama? Para contestar, usted tiene que apretar el botoncito ese del No, micrófono. profe, no me acuerdo. Se llama accidente de trayecto, criatura de Dios. Ok, gracias. Para eso estamos. A la Vanessa. ¿Ah? Le dije gracias a la Vanessa. Yo pensé que me dan las gracias a mí. De Bueno, nada. de lo mismo pienso. Entonces aparece esto también, pues el accidente de trayecto, cuando usted va con su bolsito, ¿verdad? Y se cae a un hoyo. ¿Y qué le pasa? Bueno, lo que tenía que pasarle. Entonces, esto es un accidente de trayecto. Usted está cubierto por un accidente de trayecto, usted tiene un seguro. Que, bueno, gracias a Dios existe porque es necesario para un producto como usted, ya, asegurarlo, ¿no? Porque no está exento de situaciones. Ya, y así aparece el cuarto periodo, ya. Hoy apareció otra criatura de Dios. ¿Quién es? Señorita Carretón, buenos días. Buenas tardes. 22 minutos atrasada. Pero bueno. Y así pasamos, ¿verdad?, al cuarto periodo, ¿verdad?, donde se dieron estas asistencias, porque todos estos seguros son asistencias económicas, ¿eh? Son indemnizaciones, aparecieron las pensiones de supervivencia, las pensiones propiamente tal, y bueno, que de alguna forma establecían obligaciones entre, ¿verdad?, entre trabajador, entre la misma, el Estado. Bueno, ¿qué más podemos decir? Eso con respecto de los periodos, ¿ya? Eso está en la primera clase que se les envió. Así que les recomendaría hacer una revisión de esas temáticas, ¿ya? Sería positivo que las comiencen a revisar, ¿ya? Entonces vamos a proseguir de plano a la temática que nos convoca y vamos a comenzar con esta situación. Ya aquí lo tengo, lo tenía listo. Vale. La legislación laboral. Chiquillos, una consulta. ¿Ustedes toman nota o simplemente vamos a hacer un recorrido por la materia? La idea en legislación laboral van a haber varias situaciones. No va a ser propiamente tal, oiga, ¿sabe qué? Se le mandó la materia, oiga, sí, vamos a revisar y usted va a escuchar. Eso está formidable que lo haga. Pero en legislación laboral vamos a avanzar de otra manera un poquito distinta. Vamos a tener nuestro cuaderno propiamente tal, donde deberíamos de estar avanzando las materias. Bueno, usted la está avanzando semana a semana, ¿ya? Pero usted en este caso va a hacer algo distinto.
va a colocar, va a dar vuelta a su cuaderno y va a colocar, sí, días viernes 5 de junio, actividades online. ¿Ya? Contenido le va a colocar. ¿Ah? Semana 1, contratos de trabajo, lo que estamos viendo, lo que en el momento. Si estamos viendo normativa, le va a colocar normativa. Si vamos a estar viendo le va a colocar. ¿Ya? Y ahí nosotros también vamos a colocar las situaciones que el profesor le va a encomendar a usted. Hoy día tenemos algunas recomendaciones. ¿Ya? La materia va a ser bastante acotada. Sí, va a ser muy acotada, ¿ya? En el sentido de lo que vamos a desarrollar, ¿ya? El sentido fundamental de esto es que el alumno desarrolle ciertas cosas, ¿ya? Yo, la verdad, yo vi unas exposiciones de ustedes que le mandaban a la Miss Silvana, muy bonitas, me gustaron mucho, encontré súper didáctico, pero con eso yo no le estoy diciendo que yo les voy a mandar presentaciones, no, le estoy diciendo que es posible para todos aquellos que sí estamos interesados en cumplir estos aprendizajes, en identificar estos conceptos, seguir un patrón, seguir ciertas actividades y ciertas nociones que vamos a plantear, ¿ya? Así que en su cuadernito vamos a ir avanzando ciertas situaciones, ciertas actividades, ¿ya? Que van a ir de la mano con las materias, ¿ya? Y con las situaciones, ¿ya? Entonces, ahí usted va a ir anotando, va a ir registrando los conceptos, ¿verdad? Importantes, ¿ya? Si se le solicita una actividad, usted ahí va a colocar la actividad. Ahora, seamos concretos, en lo práctico y en lo metodológico, cuando lleguemos, y que vamos a llegar, y yo siento que, chiquillos, que aquí va a primar un tema de aprendizaje mixto, ¿ya? Cuando lleguemos. ¿Y qué significa mixto? Si me permiten comentarlo, un tema de que debido al distanciamiento social y debido a los espacios en nuestro establecimiento, no vamos a poder estar los 40 o lo que seamos, la matrícula de cuarto, lo que seamos, sino que seguramente un día van a venir 20 para tener el distanciamiento o 15 y, y el otro día no. Pero esos que no vienen se van a ir con actividades, con trabajo así online, ¿ya? Si nosotros no queremos tener esa carga, ¿ya? Y es justamente la razón por la cual estamos aquí, no queremos tener esas cargas, porque recuerden que no va a ser el teacher el que les va a hacer la clase, solamente, ¿ya? Va a ser el teacher, va a ser el profe de historia, matemática, lenguaje y todos vamos a querer, ¿qué cosa? Avanzar. Entonces, ¿cómo se llama? Si no nos queremos ver apretados, porque al final el que va a sufrir las consecuencias, aquí yo lo veo, aun cuando el currículum va a ser más acotado, igual va a ser una presión, ¿ya? Entonces, por eso estamos acá, para que después no sea clase lo que tengamos, simplemente sea un repaso de los conceptos que ya tenemos. Entonces usted va a tener todo en su cuaderno, o por lo menos el 80%, 60%, 70%, y lo que tengamos que pasar va a ser menos, y usted no va a estar tan presionado. Entonces, por eso estamos acá. Ahora, para los que le interese, y lo otro, ¿por qué estamos tan bien? Porque yo estoy interesado en que mis alumnos salgan con ciertos conocimientos, salgan con ciertas competencias, salgan con ciertas habilidades que le permitan pensar, reaccionar en el mundo laboral, que le permitan que los apoyen en el campo educacional. Es verdad, usted va a decir, yo voy a estudiar odontología, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar temas salud. No me sirve, pero sí le sirve, ¿ya? Así que, bueno, eso. A ver, entonces, mira, lo que vamos a ver el día de hoy van a ser conceptos fundamentales
en lo que respecta a la ley, al mercado laboral, al código del trabajo, y vamos a desarrollar algunas consideraciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué entendemos por legislación laboral? ¿Ya? Bueno, la legislación laboral, y haciendo una relación directa con lo que hablábamos recién en cuanto a la evolución, ¿verdad?, de esta, podríamos decir que es un conjunto de leyes, ¿ya? Leyes y también normas, ¿verdad?, que tienen por objetivo regularizar actividades laborales, ¿ya? Ya sea en lo que respecta al trabajador, como también al empleador, ¿ya? Pero en cuanto a sus obligaciones, ¿ya? Principalmente a las obligaciones que tiene, ¿ya? Principalmente cuando uno observa una y otra parte, se da cuenta de que las obligaciones siempre se consideran desde el punto de vista del empleador, ¿ya? Y los derechos por parte del trabajador, ¿no? Siempre uno dice, los derechos son del trabajador, pero hay que considerar que la legislación, en sus conceptos, en sus leyes, en sus normas, establece derechos para una y para otra parte y obligaciones para una y para otra parte, ¿ya? ¿Cuál es la obligación por ejemplo, si nos enfocamos a la remuneración, ¿ya? ¿Cuál es la obligación del empleador? ¿Cierto? Pagar una vez finiquitado, ¿verdad?, el periodo de trabajo. ¿Y cuál es la obligación del trabajador? Aceptar esta remuneración. Y usted me dirá, ¿por qué el profesor me está diciendo esto? Porque hay casos donde, en vista de que de que hay situaciones en las cuales el empleador dice, oiga, ¿sabe qué? Este no es mi sueldo, yo no lo voy a aceptar, esto no fue lo pactado. Entonces, si el trabajador no acepta el pago de su remuneración, está incumpliendo una obligación, no un derecho, está una obligación de recibir la remuneración pactada. Entonces, si pasa una situación así, entonces hay que entrar a la mediación y hay que ver a través del sistema del trabajo, ¿verdad?, quién tiene la razón. ¿No? ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es la legislación. Entonces, cuando uno habla de la legislación, uno sabe, ¿verdad?, que son esas leyes, que son esas normas que van a regir a uno y que van a regir a otro, y que una y otra parte tiene derecho y una y otra parte tiene obligaciones. ¿Ya? Luego, vamos a hacer la definición de lo que es la ley. ¿Ya? ¿Qué es una ley? ¿Ya? Ley laboral, o no sea de índole laboral. ¿Ya? Cuando hablamos de una definición en cuanto a lo que es la ley, ¿ya? Acá entra, ¿verdad?, este concepto de norma, lo que va a normar, ¿ya? Es una norma jurídica dictada por el legislador, ¿ya? En este caso por el Estado, ¿ya? Es un precepto, es un concepto establecido por la autoridad, por una autoridad competente, obviamente, ¿ya? Y que va a mandar, va a decir, mándese o prohíbase algo, ¿ya?, frente al incumplimiento, porque principalmente las leyes sancionan el incumplimiento, ¿ya? Y que se va a ver reflejado en una sanción, ¿ya? Sí, es como lo que pasa hoy en día con el tema de la pandemia, pues, ¿ya? Si usted no cumple la ley, va a ser sancionado. Norma jurídica
dictada por el legislador. ¿Cuál es la norma jurídica? Bueno, cumplir un procedimiento, un precepto, ¿ya? Y si usted no lo cumple, va a ser sancionado por el, ¿verdad? Entonces es eso, ¿ya? Entonces hay una reglamentación que conlleva una sanción en caso de incumplimiento. Ya, usted sale en toque queda, sale sin un permiso, se va a exponer a una multa, ¿ya? Multa más o menos entre 200.000, si no tengo entendido, y 5 millones de pesos. Encontró un poco, ¿verdad? Exagerado los montos, dada la realidad económica del país. Bueno, eso es solamente un comentario, ¿ya? Luego tenemos la legislación, tenemos las leyes y luego tenemos el mercado laboral, ¿ya? Yo les había comentado cuando comenzamos la clase del mercado laboral y de la importancia de este, ¿ya? Si nosotros analizamos el concepto de mercado, tenemos que identificar la idea de que es el lugar donde ocurre toda la actividad económica, ¿ya? Entonces, basándonos en esa premisa, podemos decir que el mercado laboral es el mercado del trabajo, es el entorno económico, ¿ya? En el cual concurre la oferta y también la demanda, ¿ya? Ambas se relacionan entre sí a través de las oportunidades de empleo. Entonces, aquí hay un hecho fundamental, ¿ya? En lo que respecta al mercado laboral. Este entorno, ¿verdad? Donde ocurre la oferta, donde ocurre esta oferta que está, ¿cómo decirlo? Que está formada por una cantidad de horas, ¿ya? Que la demanda estipula para aquellos que quieran trabajar. Mira cómo lo plantea de una forma muy técnica, ¿ya? Este mercado laboral, sin duda alguna, está marcado por las oportunidades que dan la demanda frente a la oferta, ¿ya? O muchas veces de la oferta frente a la demanda, ¿no? Aunque es más importante desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Está marcada más desde esa perspectiva, sin importar la cantidad de trabajadores de una misma área que se encuentren compitiendo o que se encuentren disponibles para el trabajo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Es muy fácil. Y luego está el código del trabajo. O sea, 3 conceptos importantes: la legislación, el mercado y el código del trabajo. Oye, usted me dirá, bueno, profesor, ¿y la ley? La ley, si nosotros nos enfocamos dentro de la idea de la legislación laboral, la ley la encontramos implícita dentro del concepto de legislación laboral, ¿no? Pero sin duda alguna, ¿verdad? Es importante considerar. Bueno, código del trabajo. ¿Cuándo aparece más o menos el código del trabajo, verdad? Este cuerpo legal, ¿verdad? Que nos va a fundamentar, que nos va a normar el código del trabajo, o que nos va a normar el trabajo a través de este código, ¿verdad? ¿Alguien sabe más o menos cuándo aparece? Aparece más o menos ya sustancialmente como en el año 1931. Este cuerpo, ¿verdad? Donde se van a regir, ¿verdad? Estas temáticas que nosotros hablamos de los distintos periodos. Ya aparece, ¿verdad? Se da principalmente en España, más o menos ahí surge esta idea. ¿Ya? Y luego se aparece acá en Chile, ¿verdad? Y se reglamenta. Más o menos también dice relación con la abolición, no me recuerdo cómo es la palabra,
abolición de la esclavitud, ¿ya? Pero bueno, es algo que ustedes deberían de considerar, ¿ya? Chiquillos, son esos 4 conceptos que ustedes tienen que tener muy presentes, muy claros, ¿ya? A identificar. ¿Cuáles son estos preceptos básicos, verdad? Fundamentales que rigen el concepto o la idea de la legislación. Entonces usted va a decir, oiga, ¿sabe, profesor? Son 4. Estamos hablando primero de la legislación, estamos hablando de las leyes, estamos hablando del mercado laboral y estamos hablando en el culmine de esta actividad, el Código del Trabajo. Todas estas leyes, todas estas legislaciones, todo este mercado se va a ver regulado aquí al final, frente a las obligaciones, frente a los derechos de cada uno y de otro, que aparece en tal año, y usted me va a dar alguna noción adicional. Siempre es interesante mostrar alguna noción fundamental. Para todas aquellas personas que sí están aquí, llegado el momento, esto se va a revisar, ¿ya? Seguramente porque van a ser situaciones muy concretas, ¿ya? Muy concretas donde usted va a tener que avanzar con la clase, ¿ya? Si se le plantea una actividad, por ejemplo, yo le digo, señor, así como tal cual usted estaba en el colegio, y se le plantea una actividad y esa actividad después se le revisaba, esto va a pasar así en esta clase, ¿ya? Estas 2 horas en las cuales nosotros estamos avanzando no son sus 2 horas, no son propias, no son personales, tampoco son mis 2 horas. Estas son 2 horas que le corresponden a la materia de legislación laboral, ¿ya? Toda actividad que se desarrolle dentro de esta materia se van a realizar dentro de las 2 horas. Ya usted no va a llegar a su casa y va a trabajar. No. Usted dentro de estas mismas 2 horas va a hacer las actividades. Se le va a dar su tiempo, su espacio. Aquí nos quedaremos todos dentro del mismo periodo. Aquí vamos a hacer acotaciones dentro del mismo periodo. Aquí mismo vamos a hacer la investigación y vamos a, de alguna manera, revisarlas en misma línea. Si usted no la hizo, bueno, tendrá que avanzarla dentro de las 2 horas, darse el tiempo. Y como yo les dije, vamos a comenzar ya de plano a utilizar nuestro lápiz, nuestro cuaderno, porque es la única manera de ir avanzando y de ir desarrollando las actividades que sí se han planificado. Entonces, justamente con lo que ya vimos, ¿ya? Vamos a, ¿cómo se llama? Dar una actividad, ¿ya? Así que, anote, ¿sí? Tiene que tener su lápiz, tiene que tener su cuaderno. Yo les dije, señores, veamos su lápiz, veamos su cuaderno, comience, anote desde el reverso del cuaderno, clases online, conceptos que vimos, usted lo está anotando, me imagino, y la actividad que vamos a observar. Entonces, anote, muy simple, y vamos a dar un ratito para desarrollarla y nada más, ¿ya? Así que, listo, esta es la consulta. Dice así, investigue, ¿sí? Tiene que anotarlo, investigue las principales características, no le estoy pidiendo definición, identifique o investigue las principales características de alguno de estos conceptos. ¿Y cuáles serían estos conceptos? Los que ya vimos. 1, la legislación laboral. Yo no le estoy pidiendo la definición, ¿eh? Características. ¿Ya? ¿Cuántas características? Al menos 3. Características de la legislación laboral, características del mercado laboral chileno, características del derecho del trabajo y de las normas jurídicas, ¿ya?
Entonces, yo también lo estoy anotando acá, la actividad. Entonces, actividad, entonces, las características. ¿Ya? ¿Y de qué? De la legislación laboral, ¿ya? Del mercado laboral chileno, ¿ya? Del derecho, del trabajo y de la norma jurídica. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a avanzar con esto en las clases apenas lleguemos. ¿Ya? Si usted piensa a lo mejor que vamos a ver clase, no, nosotros vamos a hacer recorrido de contenidos, porque estos contenidos ya los estamos pasando. Vamos a hacer recorrido de contenido y las clases van a ser acotadas a estas situaciones. ¿Ya? Entonces, buenos días, buenas tardes, Benjamín. Entonces, vamos a avanzar con esto. Entonces, yo les pido encarecidamente aquellas personitas que vamos a ser responsables y que nos vamos a quedar junio, julio, todos los días, todas las materias. No, con esto no estoy diciendo que en todas las materias vamos a tener actividades, no. Nosotros vamos a ver netamente las materias y en algunas vamos a dar actividades. Siento que legislación laboral va a ser esto de, yo lo voy a hacer, tratar de hacerlo lo más práctico posible, porque si usted quiere, yo me puedo entablar en las circulares, en las reglamentaciones, y metodológicamente hablando le contaré que no es lo mejor, ¿ya? Así que por eso lo estamos haciendo así. Entonces, chiquillos, todos, mira, les comentaré que son las, yo siento que son un cuarto para las 11, un cuarto para las 11, a las 5 minutos por característica, 20 minutos, a las 11:05 vamos a comenzar a revisar dichas características, ¿ya? Va a ser como un plenario. Aquí usted toma su cuaderno, profesor, ¿sabe qué? Mire, yo encontré esto. Mire, dado que la definición de este concepto es esto, las características podrían ser hacia este lado y usted me las va nombrando y bueno, todos vamos y lo que no encontró, ¿verdad? Vamos llenando. El profesor le va a pedir la colaboración a los alumnos que estén ahí presentes. Yo tengo el listado de todos los que estamos, así que todos vamos a colaborar, ¿ya? Así que les digo que de antemano tenemos esos 20 minutos para trabajar. Aquí nos vamos a quedar en línea y los voy a esperar y después vamos a proseguir la clase. 11, a las 11:05 comenzamos a revisar esta actividad, ¿ya? Así que a trabajar con su cuaderno, con su lápiz, minimice la pantalla, tome y trabajemos con esta situación, ¿ya? Eso, los espero. Aquí voy a estar. Gracias. Benjamín, ¿cuáles características? Las características de la legislación laboral, las características del mercado laboral, ¿ya? Las características de la normativa jurídica y de los derechos del trabajador. ¿Ya? Esas son algunas que hay que considerar. A lo menos 3 características y fundamenta. ¿Ya? De nada, Benjamín. ¿Ya?
¿Cómo que vamos a morir? ¿Quién va a morir? Ay, señor. Chiquillo, igual esto es positivo porque, bueno, en el después cuando usted esté haciendo, que no tengo la menor duda de que usted se va a ir o a trabajar o a estudiar en la educación superior, esto le va a servir. Esto le va a servir para todos los que están aquí. A lo mejor no son todos, ¿ya? A lo mejor no son todos, y no es malo que no lo sean. Son todos los que somos, ¿no? Son todas aquellas personas en las cuales están interesadas, y esto denota algo, denota que hay un compromiso, y esto habla bien, y los enmarca y los posiciona mejor, ¿ya? Así que hay que acostumbrarse a ser responsables, ¿ya? Así que los dejo trabajar calladitos. Worrying about every bad thing that hasn't happened yet. I know we'll be Ya, alright, chiquillos, but I'm ya not son las tonight. 11:05 pasaditos I'll inclusive. be lying awake, Eh, and all the mistakes I've bueno, made, estaba viendo el playing concepto de fights. I know we'll be alright, mercado del but trabajo I'm o not mercado tonight. laboral. Ya, I lost a ya no friend, importa, no I importa, si lost a friend, prosigue, I lost vamos my a seguir mind. hablando. Espera un segundo, yo te espero, no hay problema. Nobody believes me, say Lo que pasa es que estábamos viendo el tema del mercado laboral, y justamente recordemos que existen en este país y en cualquier otro, distintos mercados laborales, mercados de trabajo, ese lugar donde ocurre esta relación laboral. Existen los mercados, por ejemplo, del trabajo para el sector automotriz, el mercado del trabajo para el sector bancario, ¿ya? Y esto se va diversificando. El mercado reúne muchas actividades, ¿ya? Por ejemplo, mira, ¿se recuerdan que el día de ayer yo les decía, les planteaba, por ejemplo, que en emprendimiento, y ustedes me van a disculpar que nos salgamos un poquito, pero quiero, para remembrar una idea, cuando nosotros queríamos hacer una investigación de mercado, a lo mejor sin tener productos, uno podría publicar algo, decir, no sé, pues yo vendo esto, y lo publico por distintos lugares, ¿verdad? Por distintos lugares, por distintas páginas de ventas, Mercado Libre, Yapo, eBay, porque si tú quieres vender fuera, tú lo puedes hacer. ¿Puedes vender por eBay? ¿Tú puedes vender? Sí, puedes vender. ¿Ya? Entonces tú te vas haciendo una noción de cómo está el mercado para ese producto. Y de esa forma tú haces un estudio de mercado. Bueno, también es válido el estudio de mercado para el mercado del trabajo. Oye, tú te dirás, la Paula ahí estará preguntándose, o el señor Z, bueno, ¿y cómo sería eso? Siempre tú ingresas a los buscadores de empleo, ¿ya? Tú ingresas a los buscadores de empleo. Por ejemplo, yo me metí ahora, hace 5 minutos atrás, a- al mercado del trabajo, a la oferta de trabajo de un área, la área inmobiliaria. Área inmobiliaria es la área que tiene que ver con la venta de casas, compra-venta de departamentos. Y ahí se requieren muchos tipos de personas, ¿ya? Desde la persona que hace aseo, ¿ya? De la persona encargada de la higiene, de todo de mantenerlo todo bonito, porque si está feo, nadie te va a comprar algo feo, todo entra por la vista, ¿ya? También tenemos otro tipo de trabajo, por ejemplo, los corredores de propiedades, ¿ya? Los ejecutivos de venta, el agente inmobiliario, captadores. ¿Ustedes saben las diferencias o no? ¿Saben la diferencia entre el corredor, el ejecutivo, el agente y el captador? Simple. Aquí tenemos que hacer una escala, ¿ya? Como en todo trabajo. Ahí al final de la pirámide, en el cargo más alto, tenemos el agente. Luego vienen los ejecutivos, ¿ya?
perdón, agentes, después vienen los corredores, después los ejecutivos, después los captadores y después las personas encargadas del ornato, de la limpieza y todo el tema, o administrativos o cargos múltiples. ¿Ya? Entonces uno hace, ¿ya? De cualquier cosa que tú quieras entrar a trabajar, tú haces un estudio y dices, oye, ¿cómo está el mercado del trabajo? ¿Ya? Para esta área. Mira, si bien es cierto, el área inmobiliaria está deprimida hoy en día en cuanto a la venta, más o menos cayeron las ventas un 55%. Eso es un dato que en realidad no lo leí, ese lo vi por la televisión. Cayeron las ventas un 55%, eso es mucho, ¿ya? La venta del sector automotriz cayó como un 75% para vehículos nuevos, ¿ah? Para vehículos nuevos, un 75%. Entonces uno dice, oye, ¿cómo está el mercado del trabajo? Oye, para el mercado automotriz está como, para el mercado inmobiliario, fíjate que aun cuando está deprimido, no está tan malo, ¿ya? No está tan malo. El sector inmobiliario de viviendas, y entiéndase por viviendas a departamentos nuevos, usados y también casas, incluyendo sitios, no se ha deprimido tanto, solamente un 45%. Eso nos deja un margen de un 55%. ¿Ya? Y usted dirá, no es malo, no es malo dado la situación económica actual. Nos da un margen de movimiento que no es menor. Eso, bueno, por lo menos de perspectiva, ¿verdad? Mira, aquí los corredores estábamos viendo, mira, San Miguel, Huechuraba, ya, Lo Barnechea, Santiago Centro. Oye, hay una amplia variedad del mercado, ¿ya? Usted métase en laborum.com y vea la demanda inmobiliaria, vea la demanda de trabajo, haga un estudio de mercado, cómo va el país. Bueno, datos del Banco Central, métase al INE. El INE nos habla bonito y nos plantea ciertas ideas, ¿ya? Bueno, pero yo no soy solamente el único que va a trabajar aquí, ni va a hablar. Así que bueno, vamos a pedirle sí, yo te voy a decir ley del hielo, espérate nomás. Yo les voy a, ¿cómo se llama? Vamos a proponer a algunas personitas, ¿verdad? Vamos a ir registrando aquí, ¿ya? Vamos registrando aquí las personitas. A ver, vamos a partir al azar, le vamos a preguntar al Felipito Azoka. Felipito, ¿cómo estás, hijo? Sí, prende tu micrófono y convérsame. Bien, profe, ¿qué pasó? Un poquito más de volumen, porque parece que está como dormido este niño. No, profe, creo que mi micrófono que se escucha abajo. Su micrófono está bajo. Ya. Bueno, Felipito, cuéntame, ¿qué, ¿qué características me podrías decir, reseñar acerca del mercado laboral? Yo encontré que aparecen nuevas profesiones, también el sector de servicio y un aumento de la producción, pero reducción de los puestos de trabajo. Esas son las Perfecto. tres. Perfecto. Claro, la implementación en el mercado, ¿verdad? Laboral, la implementación de las nuevas profesiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, chiquillos, mira, mucho tiempo atrás se dio el boom. Ah, sí, claro. Del concepto de trabajo en investigaciones. Un trabajo en investigaciones, sí. Y apareció una carrera, perito criminalista. Algo parecido. Todo el mundo entró a estudiar perito criminalista. Todos eran. Una carrera muy bonita. Hasta yo me llamaba el nombre la atención. Perito criminalista, un experto en el área de criminología. Criminología. Entonces, ¿qué sucedió? Exceso de oferta o demanda. Exceso de
demanda, todos querían entrar en esa carrera y resulta que el área de criminalista es una. Está a cargo de investigaciones principalmente. Habían como 10 o 20 postulantes o tal vez mucho más, ¿ya? Por profesión, por ejercer una labor, una función en un mercado que estaba restringido, ¿ya? Entonces, yo los llamo a todos ustedes a que a la hora de elegir una carrera, ¿ya? Analícenla, estudienla. Ah, me gustó. No, el que te guste no basta, ¿ya? Eso no es suficiente, ¿ya? Así que los invito, chiquillos, a eh, investigar lo que quieren estudiar y también investigar al cómo lo van a hacer, ¿ya? Sí, bien digo, en el cómo lo vamos a hacer. Mira, si nos ponemos un poquito más exigentes, chiquillos, por ejemplo, supongamos que no sé, ¿a quién? El, el, la Camila Garrido va a estudiar, por ejemplo, que estudia en ingeniería. Sabemos que una ingeniería debe costar alrededor de 300 y tantos mil mensuales, ¿ya? Entonces, ¿qué haría yo si fuese la Camila? Primero, determinaría a qué mercado del trabajo o a qué mercado quiero ir, a qué mercado universitario, porque las universidades también son un mercado. ¿A qué mercado voy? Ya, quiero postular a la universidad tanto. Ya. Universidades de prestigio más relacionadas con la carrera. Luego vería si la carrera que yo tengo, que quiero estudiar, tiene un área técnica. ¿Y por qué un área técnica que yo quiero estudiar ingeniería? Bueno, déjeme terminar. Primero, vería el área técnica. Primero porque pagaría menos. Y segundo, esta carrera técnica, ¿verdad? Puedo hacer persecución de estudio. Persecución de estudio significa de que del técnico puedo convalidar y seguir con ingeniería. ¿Me entiendes o no? Entonces, la carrera de ingeniería la podría sacar, en vez de sacar un título, sacarías 2 títulos. Y en vez de pagar durante 5 años, 400, 500 mensual, los primeros 3 años o primeros 2 años pagarías lo de un técnico, que es la mitad de precio, y te ahorrarías un 50%. ¿Ya? Entonces uno lo piensa y busca la forma. ¿Ya? ¿Qué les quiero reseñar con esto? Que les quiero decir que hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Ya? La temática principal es saber el cómo y el cuándo. ¿Ya? Sin ir más lejos, ¿por qué a unas empresas les va mejor que a otras? Siendo que venden lo mismo. La pillería no es el vender, sino cómo vender. La pillería no es qué comprar, dónde comprar. ¿Me entiendes? Por eso la información y el conocimiento es caro y es fundamental para cualquier persona, para un pensamiento, para un trabajo. Entonces usted, señor, tiene que aprender a pensar antes de actuar. Planifique, haga las cosas. Mira, yo te voy a dar un consejo y usted me va a disculpar que se lo dé. Cuando usted quiera planificar y hacer cosas, o usted quiera lograr cosas y hacerlas, y yo te lo digo por experiencia, ¿eh? No lo piense. No. Ah, lo voy a hacer. ¿Ya? Pero, eh, entonces, a ver, ¿qué? No entendí nada. Ah, ¿qué, profesor, qué está pasando en Estados Unidos? A ver, bueno, no importa. Ya, me descolocan estos chiquillos. No, mira, no lo piense, ¿ya? No piense las cosas que va a hacer.
¿ya? No, nunca las tenga en su mente, en su cabeza, ¿ya? Usted, una vez que lo razonó, lo racionalizó, llévelo a un cuaderno, ¿sí? A un cuadernito, tenga una microagenda, una mini agenda, ¿ya? Y con eso ahí plantéese sus situaciones, ¿ya? Así que es eso, ¿ya? Muy bien, pues señor Felipe. Muy bien, señor Felipe. A ver, muestra, señorita Daniela Molina. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Bien, Daniela. hola. Mira, cuéntame una cosa. ¿Qué encontraste sobre el mismo mercado laboral? Ah, Sobre características. A ver, ¿qué me puedes decir? sobre la creatividad y la innovación, que eso va a ayudar a marcar la diferencia. ¿Ya? La competencia que hay entre empresas igual, la red de contacto. Perfecto. Dentro de la red de contacto, la Eso le encontré. quería preguntar. La red de contacto, correcto. Sí, lo que pasa cuando uno habla del mercado del trabajo y habla de la red de contactos. Yo te uno dirá, ¿a qué se referirá? ¿Se recuerdan que bueno, ya me confundo. Bueno, en emprendimiento nosotros tenemos que ver, ¿ya? Que nuestro proveedor, ¿saben quién es el proveedor, verdad? Vanessa, ¿quién es el proveedor? ¡Aló! Mira, la Vanessa parece que nos está haciendo gato por liebre. Nos dejó la cámara y se fue. Ahora conectaste, ¿verdad? Teacher, si hay dos Vanessa, diga el apellido, por favor. Ya, pero es que no veo otro. Ah, perdón, Vanessa Faúndez. Vanessa, ¿tú sabes cuál es el proveedor? Una Del... idea me puede hacer. Sí, dale una idea. Sí, mira, aquí no hay nada bueno, no hay nada malo. Lo que importa es el deseo de colaborar nomás. Eso es lo que se va a fundamentar, lo que se va a priorizar. Es como la persona o una entidad ¿Ya? que provee de producto o provee de otras cosas a otra entidad. Correcto, súper bien. Sí, mira, y basándonos en eso, ¿ya? Cuando uno habla de la red de contacto, uno está hablando de los proveedores, de aquellos que nos, como dice Vanessa, nos proveen, nos abastecen de las cosas. Por ejemplo, al Estado, ¿quién los abastece? Bueno, distintos proveedores, ¿verdad? De chilenos y extranjeros, personas que nos tienen abastecido lo que necesitamos. Cuando avancemos en emprendimiento nos vamos a dar cuenta que el proveedor es nuestro socio estratégico, ¿ya? Y que va a marcar la diferencia para nuestro éxito y también va a marcar la diferencia para nuestro fracaso, ¿ya? Sí, porque en la medida que nosotros nos diferenciemos, aun cuando vendamos lo mismo, vamos a posicionarnos de mejor forma en el mercado laboral, en el mercado del trabajo. Si usted, señor, si usted, señorita, domina sistemas computacionales, si usted, señorita, si usted, señor, habla de una forma correcta, sí, y hablo de una forma correcta cuando nos expresamos, ¿ya? De una forma bien, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que ocupemos un buen vocabulario, una buena dicción, que nos plasmemos, que nos planteemos delante de una persona de una forma correcta. Eso nos va a llevar a ser diferenciados. Y eso va a marcar la diferencia a la hora de buscar un trabajo o a la hora de cómo nos ven los demás. Teacher, si usted tuviera una pyme, ¿qué logo pondría? ¿Perdón? Si ¿Qué tuvi- tipo de logo pondría, le digo, si tuviera una pyme? ¿Le eh, pondría un jugo ahí en su logo? si yo tuviese una pyme de helados, mira, yo lo primero que yo haría sería, bueno,
lo primero es la calidad del producto, que sea un producto, un buen producto, ¿ya? Generalmente siento que el helado puede ser un helado de tipo artesanal, ¿ya? Y segundo, dada la idiosincrasia del chileno, ¿ya? Tendría que ser un helado, si va a ser artesanal, que esté sellado, ¿ya? Con un logo, no sé, colorido que llame la atención. Y a un precio, ¿verdad?, competitivo. Y en un sector, ¿verdad?, estratégico, con alta afluencia de público. ¿Ya? Bueno, si tú me pides a mí el consejo, de esa forma, si bien es cierto, no voy a garantizar que me vaya fenomenal, voy a estar tratando de cumplir con los lineamientos mínimos de un emprendimiento, sin dejar de lado el estudio de mercado. ¿Sí? Estudio de mercado, entonces. ¿Y cómo lo harías? Seguramente tendrás que irte a los locales a preguntar si la gente está comprando helado en este momento. Es un mercado que no sabemos cómo está en este momento, deprimido o no. Entonces, a lo mejor sería positivo plantearse la idea de posponerlo, dado la situación no económica, el momento, el cíclico de un periodo estacional. Y recuerda que estamos en, chiquillos, ¿en qué estación estamos? ¿Otoño, primavera, verano? Otoño. Ah, muy bien, otoño, correcto. Oh, Benjamín Dianta, cállate. ¿Y quién está hablando esto? ¿Quién es el...? Ah, Dios mío. Es eso. Muy bien, chiquillos, muy bien las características, ¿ah? Kevincito, que no te escucho. ¿Por qué estás tan calladito? ¿Qué te pasó? Nada, profe. Nada. ¿Está vivo o no está vivo? No, sí estoy vivo. Ah, muy bien. A ver, Kevin, cuéntame. Mira, hay algo que se llama legislación laboral. ¿Qué encontraste de esas características? Encontré relaciones que parten del contrato individual, las actuaciones de colectivo laboral y la regulación de la protección de los trabajadores. Actuación colectiva y la colaboración, ¿o no? Actuación colectiva y regulación de la protección de los trabajadores. Claro, la regulación de protección del trabajador. Claro, recordemos que la regulación de la protección del trabajador está explícita en el Código del Trabajo, a través de las normas y de las reglamentaciones, que son el resultado innegable de los 4 periodos de la legislación, de la reglamentación. ¿Se recuerdan de los 4 periodos, verdad? ¿Ya? Y que bueno, se desembocaron y dieron pie a toda esta reglamentación. Y también hay una, mira, la actuación colectiva. Chiquillos, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que el contrato de trabajo se relaciona directamente con la legislación vigente, ¿ya? Pero de acuerdo a la forma jurídica, ¿ya?, y de la relación que exista entre el trabajador y la forma jurídica que tenga el prestador del servicio. Cuando uno habla del prestador del servicio, está hablando de la empresa. Y cuando uno habla de la forma de la empresa, pero estamos hablando a nivel jurídico, cuando hablamos de la forma jurídica de la empresa, estamos hablando de cómo ha sido constituida legalmente. No estoy entendiendo, profesor, me va a decir usted. Y yo le tendré que decir aquí que existen diversas formas jurídicas que una empresa puede abrirse en Chile. Se recuerdan que el año pasado
el año pasado, nosotros, bueno, quien les habla, les pasó un material que yo siento que no todos lo desarrollaron. Y hablaba de la forma jurídica, ¿ya? De cómo las empresas se formaban en Chile, se constituían, se registraban. Unas eran empresas individuales, ¿ya? Otras eran sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? Y aquí, ¿verdad? Podían ser sociedades anónimas, sociedades limitadas, en fin, ¿ya? Lo que vamos a avanzar en este momento es en la forma jurídica, ¿ya? Forma jurídica, ¿ya? Por ejemplo, una empresa individual. ¿Qué es una empresa individual? ¿Ya? Simple. Es como su nombre, hoy hay un ruido ahí como de un perrito, alguien. Bueno, en fin, no sé. Por ejemplo, cuando uno habla de una empresa individual, está hablando de qué? De una forma jurídica. De una forma jurídica que seguramente abrió cualquier persona. Usted puede abrir una empresa individual una vez que tenga mayoría de edad, obviamente, ¿ya? Y es esta forma jurídica, ¿ya? Que es creada acá en Chile más o menos el año, no sé, 2003 más o menos. Esta forma jurídica permite que cualquier persona natural, ¿ya? Con cierta cantidad de patrimonio, con cierta cantidad de bienes muebles o bienes inmuebles, la cree, ¿ya? ¿Qué más podremos decir de esta forma jurídica? ¿Ya? Es una empresa, ¿cómo se llama? Sin socios, ¿ya? Con un patrimonio, escuchen bien, distinto al del titular. Porque cuando uno abre una empresa individual o abre una sociedad, esta empresa individual, esta forma jurídica, aun cuando pertenezca a usted o esté asociada a usted, los patrimonios, los bienes que tiene esta empresa son de distinta naturaleza a la del dueño, ¿ya? O sea, pertenecen a la empresa y no pertenecen al socio directo, ¿ya? También están las empresas individuales de responsabilidad limitada. Mismas características que ¿verdad? Que las que ya estábamos nombrando, pero ¿a qué hace referencia esta empresa individual de responsabilidad limitada? Como su nombre lo dice, son empresas personales, ¿ya? Pero que tienen una responsabilidad que es limitada y que es limitada al aporte del socio. ¿Qué significa eso? Significa tan simple como eso. Si yo tengo una empresa, una sociedad, y esta sociedad tiene 3 socios, un socio aporta el 10%, otro aporta el 50% y otro aporta el 40%. ¿Qué significa? Que si hay un tema legal de por medio, la responsabilidad de la sociedad, de los socios de la sociedad, va a ser proporcional al aporte. Aquel que aportó un 10% podrá responder hasta el 10% de esa obligación. El que aportó el 40% va a tener que responder ante el 40% de esa obligación. Por ejemplo, si hay quiebra, si hay demandas, ¿ya? Va a ser proporcional al aporte, ¿ya? ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando usted le diga, no, ya, la empresa individual, ¿cuál es? Profesor, esa nace en el 2003, es una, ¿cómo dirá? Es una
Es una empresa individual de responsabilidad limitada que está sujeto a tantos lineamientos. Luego están las sociedades, ¿verdad?, de responsabilidad limitada, ¿ya?, que es distinta a la empresa individual de responsabilidad limitada. Estas sociedades son de responsabilidad limitada. Y aquí hace alusión a que deben de tener unas consideraciones especiales. Tiene características especiales. ¿Ya? ¿Y cuál es esa característica principal? Siempre que su forma jurídica, su constitución, se debe de hacer a través de una escritura pública. ¿Ya? Tan simple como eso. Seguramente ante notario. ¿Ya? Y como lo dice el concepto de responsabilidad, ¿ya?, implica que hoy también, ¿verdad?, se va a amparar por el estatuto social y de derechos en el cual se estipula que cada uno de los miembros va a ser responsable por las cuotas de la sociedad. ¿Y qué significa cuotas de la sociedad? ¿Cuántas cuotas yo soy dueño dentro de la sociedad? Es lo que hablábamos recién. Si yo tengo un 10%, mi responsabilidad es del 10%. Las utilidades de los socios, en este caso, del socio del 10%, sería con un máximo del 10% de las utilidades. Y así, siempre y cuando hubiese capitalización. ¿Ya? ¿Saben qué es la capitalización? Es cuando hay utilidades en una empresa y son recogidas por los socios, ¿ya? O a lo mejor los socios las quieren dejar adentro de la empresa, hacerlas crecer, bueno, todo va a depender, ¿ya? Esa es la de responsabilidad limitada principalmente. También están las sociedades anónimas. ¿Cuáles serían las sociedades anónimas? Simple. Son sociedades, son personas jurídicas, porque todas las sociedades son personas jurídicas, son formas jurídicas, ¿ya? Que se caracteriza, bien digo, porque el valor del capital de esta empresa está representada por acciones y son administradas por un directorio, ¿ya? En algunas formas jurídicas este directorio son los mismos socios. En otras formas jurídicas, este directorio, estos señores que administran, son personas distintas a los socios, ¿ya? Ahora, las sociedades anónimas pueden ser abiertas. ¿Sí? Hay muchas que están abiertas y hay otras que son cerradas, ¿ya? Principalmente para el tema de la venta de las acciones, porque yo puedo vender mi capital. Recuerden que si está representado en acciones, significa que está en la bolsa de valores. Entonces, cuando uno está en la bolsa de valores, en el mercado accionario, cuando hay una oferta accionaria, cualquiera puede comprar. Cualquiera que tenga la capacidad de contratar. Esa es la única situación concreta para comprar acciones. Bueno, y la mayoría de edad. Y considerar que hay que pagar algún tipo de comisión por hacer uso de... Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Ahí tenemos las sociedades anónimas, ¿ya? Y también tenemos, mira, las sociedades limitadas, las sociedades comerciales limitadas, ¿ya? Característica principal, son mixtas. ¿Qué significa eso? Las sociedades, mira, comerciales limitadas, son mixtas. Y uno dirá, ¿qué será mixto? Bueno, ya sabemos que las sociedades hay, ¿cómo se llama? Hay accionistas. Y estos accionistas no solamente pueden aportar, o estos socios no solamente pueden aportar dinero. A lo mejor hay otros socios que aportan capital intelectual,
Claro, capital intelectual. Y es un recurso. Y hay otros también que no aportan ni dinero ni capital intelectual, pero a lo mejor sí aportan la infraestructura, bienes muebles, un vehículo, un camión, la infraestructura como tal, la ubicación, todos ellos son socios, ¿ya? Y aportan algo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla y comenta de este tipo de socios que están presentes en una sociedad, tú de inmediato tienes que pensar de que estamos hablando de una sociedad comercial principalmente limitada, ¿ya? Y tú tienes que saberlo. Si estamos hablando de este concepto, de estas ideas, no me vas a decir que es una sociedad anónima, no me vas a decir que es una de responsabilidad limitada. Si tiene venta accionaria, seguramente una anónima, sea abierta o cerrada. Si tiene socios que aportan en distintos ámbitos, seguramente será una sociedad comercial. Si el aporte está limitado, seguramente va a ser una de responsabilidad limitada. Y si el socio generalmente es el titular y es solamente uno dirá de inmediato, estamos hablando seguramente de una empresa individual, ¿ya? Estos son en sí las principales formas jurídicas que podemos encontrar acá en Chile. Que podemos, que a partir de cada una de estas podemos encontrar más sociedades, es verdad. Pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es esta materia, solamente a estas 4 formas jurídicas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de estos temas, chiquillos? ¿Alguien desea acotar algo? Antonia, ¿estás ahí? ¿Te ha quedado claro estas ideas Profe, básicas? una Ajá. pregunta. Es que no me quedó claro bien lo que era la capitalización. Lo que pasa, mi niña, que mira, una vez al año, generalmente las sociedades accionarias, las anónimas, principalmente independientes, si son abiertas o cerradas, generan utilidades. Todas las empresas generan utilidades, las que transan, venden, ¿ya? Entonces, esas utilidades, usted a través ¿cómo se llama?, del directorio de miembros, ustedes llegan a un consenso, los socios. Dicen, ¿qué vamos a hacer con las utilidades? ¿Las dividimos entre nosotros o las ingresamos a la misma empresa para hacerla crecer? ¿Me entiendes? Sí. Entonces tú dices, bueno, no, ¿sabes qué? La rescatamos. Perfecto. Y en otros casos dicen, las capitalizamos. Las ingresamos al capital de la empresa y de esta manera la empresa crece y en vez de vender lo que se vendió dada la cantidad de capital que teníamos este año, el otro año a lo mejor crece más. Y así va aumentando sus ventas, va aumentando su tamaño la empresa. Es una forma de hacer crecer la empresa. Eso es la capitalización. Poner las utilidades de la empresa al servicio de la misma empresa. Ya, profe, gracias. De nada. Ya. Señorita, ¿quién es? A ver, Montserrat, ¿alguna duda? Benjamín, ¿dudas? Nel, ¿Perdón? no, profe. No, profe. Ya, Benjamín, cuéntame, sigamos hablando con algunas características, ¿verdad?, de la tarea que estábamos desarrollando. Háblame algunas características, ¿verdad?, del derecho del trabajador. Su autonomía, su carácter dinámico y su hecho social. Características, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Mira, cuando uno habla, chiquillos, cuando uno habla de las características, ¿ya?
está hablando de principalmente las funciones que puede cumplir, ¿ya? Y dichas funciones que puede cumplir están, bueno, sin dudar alguna, directamente relacionadas con el tipo de organización, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar, normalmente, ¿qué es lo que te solicitan? Oye, normalmente lo que me solicitan cuando yo entro a trabajar, un currículum, la carta de presentación, una entrevista laboral. Eso es lo normal, ¿ya? Pero eso es lo normal para el común de los trabajos. Hay trabajos y hay trabajos donde el nivel de exigencia es mayor y se va a ir creciendo en la medida de que vayamos postulando a tipos de trabajo más específicos. Si usted quiere entrar, por ejemplo, en una empresa constructora y quiere ocupar un cargo, no sé, operador de grúa en altura, esas maquinitas que están arriba, que es como está arriba, muchos metros arriba, le van a pedir otro certificado, otra documentación. Si usted necesita entrar a trabajar a la minería, aparte de todo esto que se le ha mencionado, se le va a hacer un chequeo de salud, ¿ya? Entonces son todas estas instancias que usted debe de ir considerando, ¿ya? Y de ir teniendo presente, ¿verdad? A la hora de, ¿ya? Bueno, entonces nosotros ya, prosiguiendo con el tema, habíamos visto este tipo de sociedad, estos grupos, ¿verdad? Pero también uno debe considerar que hay más. Hay un escenario en cuanto a sociedades que se pueden formar en Chile adicionales, ¿ya? ¿Y cuáles serían esas? Por ejemplo, no sé, las cooperativas, las asociaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué es una cooperativa? ¿Ya? ¿Sabe qué es una cooperativa o no? Yo les voy a comentar. Cooperativas son instituciones que no tienen fines lucrativos. ¿Qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que han sido principalmente fundadas, ¿ya?, con el esfuerzo personal de los que la van a liderar y que tienen un objetivo, ¿ya? Producir bienes y servicios, pero que vayan en ayuda, ¿ya? Por eso, las cooperativas son instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Donde generalmente trabajan o tal vez venden, pero para cubrir solamente sus costos fijos y prestar un aporte, ser una base de apoyo, ¿ya? Luego también tenemos las asociaciones, ¿ya? Asociación, por ejemplo, la ANFP. Me imagino que los alumnos sabrán de qué es, ¿verdad? Es una asociación. ¿Y por qué es una asociación? Simple, porque reúne a 2, a 3 o a más participantes que se asocian. Mira, qué palabra, que se asocian en esta asociación ANFP porque tienen intereses comunes, ¿ya?, para ejecutar una actividad, ¿ya? Cuyos, ¿cómo decirlo?, cuyos beneficios o pérdidas van a ser divididas proporcionalmente entre los participantes. Es como lo que le mencionaba yo recién. Es como una sociedad, es muy parecida a una sociedad anónima, pero esto no es una sociedad anónima. Es otra forma jurídica que se puede abrir en Chile y que se denomina asociación,
Estas asociaciones son muy recurrentes acá en nuestro país, al igual que, por ejemplo, lo son las cooperativas, ¿ya? Por ejemplo, estas empresas, estas instituciones, por ejemplo, que tienen que ver con el Parkinson, de estas instituciones que tienen que ver con la diabetes, ¿ya? Son cooperativas, ¿ya? Hay otras que ya son asociaciones, pero esas ya tienen fines de lucro, ¿ya? Y también hay lo que se llama, ¿cómo se llaman estas? Que se me queda en el tintero, ahí no me acuerdo. Ah, ya me recordé. Tiene un nombre extraño, compañías profesionales, ¿ya? Compañías profesionales. Pero en lo concreto, si uno las analiza, estas compañías profesionales, son otra forma de sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? Pero mira, escuchen bien, ¿ya? Y entonces me dirá usted, bueno, y entonces, ¿por qué no se llama sociedad de responsabilidad limitada y por qué cambia a compañía profesional? Simple, porque una compañía profesional es una forma de empresa de responsabilidad limitada, ¿ya? Para empresas, para formas jurídicas, ¿ya? De empresas que puedan prestar servicios. Normalmente cuando tú tienes una empresa de responsabilidad limitada, tú tienes esta forma jurídica, generalmente tú la ves representada en la compra y en la venta, ¿ya? Empresas que tienen esta forma y van a vender, van a comprar a un proveedor y van a entregar este producto, ¿ya? Pero como que estaba quedando de lado el área de servicio, esa la área intangible, entonces surge esta forma jurídica, bien digo, de compañías profesionales para entregar un servicio. Eso que tú no puedes tocar, palpar, ¿verdad? Pero que sí tiene un valor económico, ¿ya? El servicio profesional de un médico, el servicio profesional, ¿verdad? De asesoramiento, ¿ya? El servicio educativo, ¿ya? Bien podría caer bajo el concepto de compañía profesional, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? Cri, cri, no hay dudas. Asociaciones, compañías profesionales, tenemos cooperativas, tenemos 3 nuevos conceptos que sí los tendríamos que considerar, ¿ya? Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, el señor Trejo, yo le pregunto a usted, oiga, ¿sabe, señor? ¿Usted me podría decir cuál es la principal forma jurídica que se utiliza en nuestro país? ¿A qué se refiere con eso, profe? Señor Trejo, me extraña su Principal forma pregunta. jurídica. Claro, forma jurídica. Acuérdate que estamos hablando de forma jurídica y hablamos. ¿Hablábamos de qué? Simple. Hablábamos de... El tipo de sociedad, ¿no? Exacto. Diversas formas jurídicas que se pueden abrir en Chile. Empresas individuales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades comerciales, asociaciones, cooperativas, compañías profesionales que se enmarcan dentro de la responsabilidad limitada. Entonces yo le pregunto a usted, señor, ¿qué piensa usted? ¿Cuál será la principal forma jurídica que se utiliza en nuestro país?
Es una pregunta capciosa que sin duda alguna requiere un grado de investigación. Yo le pregunto, por ejemplo, a la señorita, ¿dónde está la señorita? Se me olvidó el nombre de la señorita. Voy a mirar aquí. Le voy a preguntar ¿a quién le preguntaron? A ver. A ver, Benjamín. Perdón, Benjamín. Cuéntame. Si yo le pregunto a usted, a ver, Benjamín, cuéntame dos diferencias principales entre las distintas formas jurídicas. Entonces tú me tienes que hacer una tablita ahí y decirme, a ver, ¿cuál es la diferencia que tú consideras fundamental entre una sociedad anónima y una de responsabilidad limitada? ¿Cuáles son las principales diferencias? Nómbrame dos nomás. Oh, qué participativo. Yo creo que este niño se fue. ¿Ya? Entonces, si tenemos que empezar a determinar estas características. ¿Ya? Vamos a ir avanzando, entonces, en base a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a anotar ahí. Anotemos, por favor. Todos anoten. Dice así. ¿Cuáles son las principales formas jurídicas en nuestro país? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales formas jurídicas en nuestro país? Nosotros sabemos cuáles son, ¿ya? Usted las conoce, las principales, ya las nombramos. Ahora usted me va a decir, de esas que ya nombramos, ¿cuáles son las que tenemos principalmente en nuestro país? ¿Ya? Profe, Diga. ¿es formas o normas? Formas. Ah, ya, gracias. De nada, linda. Oye, y ni siquiera la tienes que preguntar, o sea, no te digo a ti, Paula, ni siquiera la tienes que averiguar. Porque si uno toma el discernimiento y dice, ¿Cómo que Paula? Yo ni he hablado. oye, este niño, cállate. Soy la Caro. Bueno, Carito, mi amor, tan linda tú. Qué bueno que estés aquí. Cuando uno habla de estas principales formas jurídicas, uno dice, oye, a ver, ¿qué tenemos en nuestro país? Hoy tenemos locales comerciales. Ah, ¿y este local comercial qué será? Ah, ¿será una sociedad anónima? Tiene más pinta de ser empresa individual. Oye, y hay hartas, ¿ah? En cada barrio hay varios locales. Entonces uno pensaría en la empresa individual. ¿Por qué? Por esas razones. Además es más barata. Uno necesita tener una escritura. No tiene una escritura porque cuando formas sociedades necesitas una escritura. Una escritura te cuesta 800.000 pesos formarla. Porque ahí vas a indicar cómo se llama la empresa, tienes que indicar los socios, qué colocó cada socio, dónde está ubicada, cuánto es la valorización de cada uno de los participantes. Y por eso vale cara. Hay que ir a notaría. En cambio, la de responsabilidad, las empresas individuales, esas no necesitan tener esta constitución. Entonces, y la otra fácil, oye, Chile tiene una bolsa de valores, una bolsa de comercio. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos empresas nacionales. Está LAN. Bueno, LAN bajó de precio, ¿no? Seamos honestos. ¿Es el momento de comprar acciones para el que tiene dinero? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es el momento de invertir hoy día? ¿Sabe por qué o no? De ahí las vende, po. ¿Ah? Jesús. ¿Qué? ¡Qué anda bonito! Porque de ahí revende las acciones, pues, profe. Mira, ¿por qué? Porque hoy día las acciones, oye, son empresas que en realidad están, usted lo vio, se han acogido a quiebra muchas. ¿Qué pasó? Las acciones valen poco. Pero ¿qué pasa después cuando estas acciones
cuando estas empresas comiencen a moverse, el precio de la acción, ¿qué va a pasar? Va a valer más, mucho más. Es como lo que pasa hoy día con los fondos de las AFP. No están rentando, no están rentando. ¿Qué significa eso? Que estamos perdiendo. Sí, es verdad, estamos perdiendo. Pero si usted analiza el valor de las cuotas, porque en la AFP tu dinero o el dinero de los asociados se divide en cuotas. Mientras menos valga esa cuota, significa que más pérdida estamos teniendo. En este momento el valor de la cuota es a la baja, pero en un tiempo más, cuando salgamos de toda esta pandemia... Teacher, son las 12. Paula. Uno tiene que almorzar a la hora, si no se va a morir más rápido. Entonces, este valor de la cuota en el futuro va a crecer. ¿Ya? Entonces, ¿es el momento de invertir? No todavía, hay que hacer un análisis situacional de cuál es el momento exacto para invertir, para no caer en pérdida. ¿Ya? Y la segunda pregunta, gracias Paula por recordarme para darte la segunda pregunta, la desarrolla en verdad y la comentamos en la próxima clase. Indique dos diferencias fundamentales entre las principales formas jurídicas. Indique dos diferencias fundamentales entre las principales formas jurídicas, las que yo le reseñé, ¿ya? Las cuales yo le indiqué. Esa es la que tiene que hacer usted. Si usted quiere investigar más, felicidades, ¿ya? Eso habla muy bien de ustedes. Es eso, chiquillos. Bueno, espero que todos estén bien, que en sus casas estén todos tranquilos, se cuidan, se portan bonitos, ojalá sus papitos estén con trabajo y que estén con buena salud. Eso. Ya, chiquillos, los voy a dejar entonces. Un abrazo, se cuidan mucho